Hola, buenos días. Bienvenidos a esta presentación que hemos organizado hoy y que, bueno, la verdad que nos motiva bastante, bueno, porque entre otras cosas, hoy os vamos a presentar una nueva tecnología que hemos incorporado a nuestro portfolio y que ponemos a disposición de todo el mercado corporativo. Y es la tecnología de Odix, que bueno, era hasta hace muy poquito un fabricante que no conocíamos, pero que bueno, tenemos una tecnología que realmente es impresionante, ¿no? Y nos ha llamado mucho la atención desde el primer momento que la vimos. Y al final, pues bueno, hemos llegado a un acuerdo con el fabricante para ponerla a disposición de todos vosotros, sobre todo para proteger nuestras empresas de ataques basados en fichero. Hoy vamos a hacer, bueno, además de presentaros la tecnología, quién es Odix, las soluciones que tiene, etcétera, vamos a enfocar mucho la protección de Microsoft 365, porque, bueno, se pone de manifiesto, no descubro nada, que el principal vector de ataque que tenemos en todas las empresas es el correo electrónico y los adjuntos que nos vienen en el correo electrónico. Y la verdad que tienen una solución que es espectacular. Nos la contará luego Antonio, que está hoy conmigo, del área técnica, ¿vale? Para bueno, que veáis el alcance y sobre todo la facilidad de implantación que tiene. No me quiero entretener mucho más, así que bueno, empezamos la presentación. Y bueno, lo primero que quería comentaros es que, bueno, en el mercado, todos lo sabemos, hay infinidad de soluciones de ciberseguridad que vienen acompañadas de otras tantas tecnologías. Todas se han diseñado con el objetivo de proteger a las compañías y a las personas de todas las amenazas que nos acechan hoy por hoy, ¿no? Esas amenazas cibernéticas que todos los días las tenemos encima de nosotros. Sin embargo, se siguen produciendo constantemente penetraciones dentro de los perímetros corporativos, es decir, esas amenazas al final están infectando y afectando la actividad diaria de las empresas. Gartner, bueno, yo creo que lo conocemos todos a Gartner, no hay que presentarlo, nos indica que uno de los principales vectores de ataque, y yo creo que el más común hoy en día, son los ataques basados en fichero, que nos llegan principalmente por correo electrónico también. Y que la tecnología CDR significa Content, Disarm and Reconstruction. Es decir, vamos a ver qué hay dentro del fichero, vamos a analizar los ficheros de una forma más exhaustiva, ¿no? Pues esta tecnología CDR es nuestro gran aliado porque es capaz de prevenir los ataques de día cero, es decir, con nuestros sistemas anti-malware que tenemos todos en nuestras empresas, vamos a ser capaces de detectar malware conocido. Pero ¿qué pasa con el malware desconocido? Bueno, pues aquí es donde entra de lleno la tecnología CDR. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Y lo primero, pues bueno, lo que quiero es presentaros Odix. ¿Quién es Odix? Bueno, pues Odix es una empresa que es israelita, bueno, que es uno de los principales nichos de expertos en ciberseguridad, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros teníamos esta necesidad de seguir proporcionando estas soluciones disruptivas en el campo de la ciberseguridad y nos topamos con Odix. Desde el primer momento, ya lo decía antes, fuimos capaces de olfatear su potencial, tanto por su tecnología CDR como por el abanico de soluciones que nos ofrecen. Entonces, en este ámbito, pues una de las cosas que nos llamó la atención es que sus tecnologías son tecnologías que están patentadas. Tienen 5 patentes ahora mismo, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. Una de ellas es precisamente esta tecnología propietaria que han desarrollado que se llama CDR. Y fijaros si es potente que hasta Microsoft ha seleccionado Odix dentro de su programa MISA, ¿vale? Como un socio preferente dentro del programa. Y también estas tecnologías de Odix han sido galardonadas con fondos europeos
Con lo cual, pues bueno, tenemos ante nosotros un proveedor de soluciones de ciberseguridad absolutamente potente y novedoso. Y el concepto que utiliza ODIX o a través del cual ha desarrollado estas tecnologías es que en lugar de utilizar su potencial para detectar el malware, lo que va a hacer es desarmar los ficheros y remover todo el código malicioso, ¿vale? No detecto, desarmo, descompongo el fichero. ¿Qué es este proceso de CDR o True CDR, como lo llama este fabricante? Bueno, pues es un proceso que elimina el código malicioso que nos viene incrustado en el fichero. Y como decía antes, evitar el malware o eliminar el malware conocido es relativamente fácil con los motores anti-malware. Pero ¿qué pasa con el malware desconocido? Bueno, pues aquí esta tecnología CDR precisamente lo que me va a permitir es eliminar ese malware desconocido, ese malware que todavía no ha explotado y por lo tanto no existe un patrón. Eso es lo que se llaman ataques de día cero, ataques de malware no conocido. Y por lo tanto, esta tecnología CDR lo que incorpora son una serie de algoritmos que desactivan esos códigos maliciosos que nada tienen que ver con el fichero en sí mismo. Por supuesto, tenemos que soportar una gran cantidad de extensiones de ficheros, ¿no? De tipos de fichero para que esta tecnología CDR sea capaz de poner esa función en marcha, ¿vale? Para desarmar ese código malicioso no conocido. En ese desarme, vamos a descomponer el fichero y lo vamos a volver a armar. Cuando lo volvemos a armar, lo que vamos a hacer es mantener su formato original y toda su funcionalidad. ¿Qué tipos de ficheros somos capaces de desarmar? Bueno, pues los ficheros más comunes y también ficheros que vengan anidados dentro de documentos o ficheros comprimidos, pues un zip, un RAR, etcétera, ¿no? Y también, si esos comprimidos vienen con password, podemos poner en marcha un mecanismo para solicitar al usuario la password y poder verificar el fichero. Si el usuario no quiere introducir la password para abrir el fichero, bueno, pues por políticas podremos decidir qué hacemos con el fichero, si lo bloqueamos o lo dejamos pasar. Por lo tanto, vamos a poder reforzar nuestra política de seguridad dentro de la empresa y vamos a poder integrar completamente estas nuevas herramientas de ciberseguridad, estas tecnologías, dentro de nuestros sistemas corporativos actuales. Nosotros siempre decimos que la ciberseguridad no es suplementaria, es complementaria. Mientras más medidas pongamos, más seguros vamos a estar. Y visualmente os voy a contar qué significa esto de CDR. ¿Vale? Nos llega un fichero que tiene pues, un aspecto inocente, ¿no? Un fichero por correo electrónico, un fichero en un pendrive, un fichero a través de un upload por una página web, etcétera, ¿no? Nos puede llegar el fichero por distintas fuentes. Ese fichero lo va a capturar ODIX y lo que va a hacer es descomponer ese ficherito en las distintas capas de las que está compuesto. Por un lado las imágenes, por otro lado el texto, por otro lado si tiene un gráfico de Excel o si tiene código o si tiene hipervínculos a fuentes externas. Y lo va a meter en su batidora, lo va a procesar y lo que va a decir, oye, las imágenes las dejo pasar, el texto lo voy a dejar pasar, los gráficos de Excel tampoco tienen por qué tener nada malicioso. El código es el que voy a bloquear, el que voy a desarmar, todo lo que sea código oculto, y los hipervínculos los voy a dejar, pero no van a ser clic claves dentro del propio documento. Voy a poder hacer un copiar y me lo llevo a un navegador. Y cuando tengo todo eso verificado, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a volver a coger ese fichero y voy a recomponerlo. Voy a recomponerlo con todos aquellos elementos que ya están, que no son maliciosos, que están libres de malware. Este proceso de descomposición y composición es un proceso que se llama sanitización. Es una palabra a lo mejor que hemos españolizado un poco del inglés, pero lo que estamos haciendo es de alguna forma higienizando el fichero,
¿vale? Vamos a eliminar todo el código malicioso y vamos a tener un fichero que tenemos la seguridad de que está libre de malware porque hemos eliminado ese código del fichero. En cualquier caso, las tecnologías de ODIX, además de hacer en ese último paso de verificación del fichero la aplicación del algoritmo CDR, previamente lo que vamos a hacer son otros tipos de comprobaciones con respecto al fichero. Por un lado, vamos a definir una serie de políticas, es decir, oye, me llega un fichero, pues qué quiero hacer en función del tipo del fichero, o en función del tamaño, en función de la fuente, en función del canal. Si esa primera política es positiva, pues el fichero pasa a la siguiente fase. La siguiente fase es un escaneo con multi-antivirus, es decir, en una caja mágica están corriendo, en este caso, 5 anti-malware de forma concurrente y en tiempo real para escanear el fichero. Aquí lo que voy a hacer es, oye, voy a detectar si en este fichero hay algún malware conocido. ¿Por qué? Por un tema de análisis forense, por un tema de tener una evidencia de que me están atacando. Pero esas evidencias o ese análisis forense lo puedo hacer solamente si el malware es conocido. Si el malware es desconocido, no tengo esa capacidad de clasificar ese fichero como un fichero peligroso, un fichero dañino, un fichero que contiene malware. A partir de ahí voy a hacer una validación del tipo de fichero. Es decir, si alguien me manda un Word, voy a verificar por la cabecera del fichero que efectivamente es un fichero de Word, o es un fichero TXT, o es un fichero de imagen, etc. Voy a hacer esa validación del tipo. Y tanto el escaneo multi-antivirus como la validación del tipo de fichero es lo que nos vale para el análisis forense, para tener constancia de esas evidencias de que alguien, por el canal que sea, está tratando de introducir de forma más o menos intencionada un fichero que contiene malware. Y ya en el último paso, lo que voy a hacer es el análisis de CDR, la descomposición del fichero y la recomposición del fichero. Realmente el paso más importante es este último, el CDR, porque en el CDR es donde voy a quitar todo el código de ese fichero, que normalmente va a ser código malicioso, y lo que me va a generar es un fichero libre de malware, que ya es con lo que los usuarios van a poder trabajar sin ningún tipo de problema. Bueno, pues ahora que conocemos un poquito más de ODIX, de sus tecnologías, voy a hablaros de las soluciones que nos aporta ODIX, que son principalmente estas tres. Firewall es una solución nativa que se integra con Microsoft 365. ¿Para qué? Pues para que si nuestro sistema de correo electrónico está basado en 365, automáticamente podamos hacer un escaneo de todos los ficheros que nos llegan adjuntos en el correo electrónico para todos los ficheros. Y esta es una integración que es completamente nativa, es decir, no tenemos que hacer una instalación adicional, no tenemos que hacer una recomposición de DNS, no tenemos que hacer nada. Ya está integrado dentro del propio 365. Solución nativa para 365, lo veremos luego, pero ya veréis que es para correo electrónico, que es para SharePoint, y dentro de muy poquito pues veremos también el alcance que tiene. Por otro lado tenemos los kioscos. ¿Para qué nos valen los kioscos? Bueno, pues cuando tenemos que introducir ficheros dentro de nuestra red corporativa que nos vienen a través de un almacenamiento extraíble o de un dispositivo extraíble, podemos escanear o debemos de escanear antes de enchufar cualquier almacenamiento extraíble en red corporativa, que ese almacenamiento extraíble está libre de malware. ¿Cómo lo hacemos? Con los kioscos. Y tenemos una solución para ficheros en tránsito. Todos aquellos ficheros que llegan a nuestra red corporativa por canales online, pues como puede ser una carga de documentos a través de la web o otros canales en tránsito. Bien, pues vamos a ver un poquito de kiosco, y para ver un poquito de kiosco lo que hemos preparado es contaros un pequeño caso de negocio que tiene ODIX con el Banco Europeo de Inversiones, ¿vale? El Banco Europeo de Inversiones tiene 3.000 empleados, pertenece obviamente a la Unión Europea, y el objetivo, su actividad principal es la de financiación de proyectos de I+D para pequeñas y medianas empresas. Bueno, tenían un reto de seguridad importante, que era, bueno, vamos a permitir que nuestros empleados puedan importar ficheros
a través de almacenamiento extraíble. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la solución de Kiosco. Ese almacenamiento extraíble pues puede venir en CDs o DVDs, pueden venir en pendrive o pueden venir en otro tipo de dispositivos que se conectan mediante USB al kiosco, ¿no? Entonces el kiosco lo que va a hacer es ejecutar estos procesos que veíamos antes de sanitización del fichero con los 5 motores anti-malware, con la validación del tipo de fichero y por último con la ejecución del algoritmo CDR. Y una vez que están escaneados esos ficheros, pues ya tenemos distintas opciones. Una de ellas, pues pasar esos ficheros automáticamente a una carpeta segura dentro ya de uno de nuestros repositorios. Es lo que en la transparencia se llama ODIXET File. Y a partir de ahí, pues ya en función de las políticas y las reglas que nosotros hayamos dado de alta en otro de los componentes de ODIS, que es el servidor de gestión, el Management Server, pues ya lo podemos enviar pues a un recurso de la NAR, lo podemos enviar por correo electrónico. Si hay cualquier actividad sospechosa, se pueden hacer notificaciones automáticas por correo electrónico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un caso de negocio, en este caso, del Banco Europeo de Inversiones. En el caso de ficheros en tránsito con la solución de NetFolder que también veíamos antes, pues hemos seleccionado este caso de negocio que es de una empresa israelita para cultura y para arte, ¿no? En este caso, pues son 200 empleados, es una industria gubernamental, es una empresa gubernamental para servicios públicos, cuya actividad principal es, bueno, la promoción de los artistas, bueno, pues en distintos proyectos, en distintas campañas que desde el sector público pues querían poner en marcha. Entonces, ¿qué es lo que querían o cuál era el reto de seguridad en este caso? Permitir a los artistas, en este caso, subir a la red corporativa de esta empresa los ficheros pues con los proyectos para la aprobación de fondos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo conseguimos esto? Bueno, pues se publicó un portal web. A través de ese portal web todas estas personas pues podían subir sus proyectos, sus documentos, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que si no escaneamos esos ficheros, pues teníamos un riesgo importante dentro de red corporativa. ¿Cómo lo arreglamos? Pues instalando en este caso la solución de NetFolder de ODIX. ¿Para qué? Para que una vez que esta persona ha subido el fichero a través del portal web, el fichero lo captura esta tecnología de ODIX, hace de nuevo el procesamiento del fichero con los anti-malware, con la validación del tipo de fichero y por último con CDR. Y una vez que esos ficheros tenemos la seguridad de que están libres de malware, es cuando el personal interno del Consejo de Lotería pues ya podía trabajar con los ficheros pues para ver el proyecto y bueno, pues para poder hacer la asignación de fondos o lo que fuese, ¿no? Lo que tuviesen que hacer. Una cosa importante es que estas tecnologías de ODIX corren bajo sistema operativo Linux. Un sistema operativo Linux que además está blindado. No corren en Windows. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los vectores de ataque sobre plataformas Windows son mayores que sobre plataformas Linux. Utiliza componentes dentro de esta plataforma Linux de cero persistencia. Es decir, que todos los datos que yo estoy escaneando se almacenan en memoria, nunca en disco duro. Y tan pronto como el sistema se reinicia, toda la memoria se desactiva, con lo cual en ningún momento tengo la posibilidad de que esos ficheros me puedan infectar en ese momento que estamos haciendo ese escaneo nuestro propio sistema operativo. Son componentes que no pueden escribir en estos sistemas. Son solo sistemas ROM y RAM. Y además el proceso de sanitización se ejecuta sobre una máquina virtual que se abre dentro del propio sistema Linux. Y bueno, tenemos dentro de esta solución de NetFolder tenemos distintos casos de uso. Aquí os hemos mostrado uno, que es el tema de subir ficheros a través de un portal web, ¿vale? Pero hay otros casos de uso. Bueno, pues tener también nubes públicas
donde hay intercambio de ficheros y bueno, pues antes de que en red corporativa podemos utilizar esos ficheros, se hace un procesamiento de los mismos. Podemos también subir a través de portales otro tipo de información y, por supuesto, también podemos integrarlo con procesos industriales automatizados que están intercambiando ficheros en todo momento, ¿no? Sobre pues, cómo van los distintos procesos. Entonces, todo esto son, bueno, distintos casos de uso donde podemos integrar esta parte de NetFolder, esta solución de NetFolder, que, como comentábamos antes, es para asegurar que los ficheros en tránsito están libres de malware. Bueno, y ya por último, y yo no os entretengo más, ya pasa Antonio a haceros esta pequeña demo que os tenemos preparado, la solución de Firewall, ¿no? Que es un poco donde queríamos hacer más foco. Firewall es una solución que está completamente integrada dentro de 365. Ya os decía antes que hay una solución para correo electrónico. Más que una solución para correo electrónico, es que la solución soporta correo electrónico, soporta SharePoint y en muy poquito tiempo vamos a tener también la disponibilidad de soportar el OneDrive y Teams para cuando nos llegan correos a través de esta plataforma colaborativa. Aquí os pongo unas pequeñas capturas de pantalla, pero ahora nos lo mostrará Antonio. Bueno, en este caso es la consola de gestión de Firewall, políticas o cómo se configuran las políticas de seguridad y qué es lo que o cómo identifica el usuario que Firewall está en funcionamiento. Esto luego es configurable, quiere decir, le puedo lanzar mensajes al usuario o no, de que todos los ficheros pues están siendo sometidos a la verificación por Firewall, y cuando hay un fichero sospechoso, como es en este caso que ponemos, pues también me dice que, oye, hay un fichero sospechoso y ha sido bloqueado por Firewall. Y si los ficheros están libres de malware, pues el fichero pasa sin ningún tipo de problema y ya el usuario los puede utilizar de forma absolutamente segura. Como os decía antes, importante, Firewall es una solución que ya reside en Azure, es decir, lo único que tengo que hacer es activarla. No tengo que hacer nada más, es simplemente irnos al Marketplace, tenemos 30 días de evaluación gratuita y a partir de ahí pues es contratar la licencia correspondiente y ya está activada. Pero desde el mismo momento en el que yo lo activo, nos empieza a proteger toda nuestra organización. Antonio, es tu turno de mostrarnos Firewall en directo, porque nosotros en nuestra organización lo tenemos ya implantado y queríamos haceros esta pequeña demo para bueno, que tengáis la información de que Firewall es un componente de ciberseguridad que yo creo que es obligatorio para cualquier empresa. Antonio. Pues vamos a ello. Si nos deja compartir la pantalla, claro, que eso es importante. Vamos a ello. Imagino que ahora estaréis viendo lo que es la consola. Buenos días. Nuevamente para presentarme, soy Antonio Red, soy el responsable técnico de Micromouse y bueno, me voy a encargar ahora de mostraros muy rápidamente la consola y simplemente apuntillar lo que comentaba Sebas, que la integración en este caso de Firewall es nativa, es tan sencillo como ir al Marketplace y darle los típicos permisos de acceso con un usuario administrador de nuestro tenant y ya empezamos a funcionar. Es decir, una vez que hacemos eso, en nuestra página principal, si somos administradores, lo que nos va a aparecer es no solo la parte de admin que nos aparece habitualmente, sino que nos va a aparecer ya lo que es la parte de Firewall, con las credenciales obviamente de un usuario, un Global Administrator, que es el que tiene la potestad de acceder a todos estos sitios. Una vez realizado esta conexión, que es inmediata, por eso, como comentaba, es muy rápido lo que es el deploy, lo que es la configuración es muy rápida y tan solo dependiendo de si tienes el módulo de Change o tienes el módulo de SharePoint, pues activarás unos usuarios o activarás unos sites. Aquí os muestro la pantalla principal, que es el dashboard, y con las operaciones que han pasado, que han ocurrido los últimos 30 días, en los cuales nos da un resumen de todo lo que ha ido procesando
durante ese tiempo, ¿vale? Con un security score que ya depende del número de usuarios del total de tu tenant los que tengas activados. Nos dice los tipos de archivos que ha procesado y el tipo de sanitización de sanitización, que es la palabra, digamos, que hemos españolizado en ese periodo de tiempo. En este caso, 646 archivos, 130 decididos sospechosos, 100 no ha sido posible limpiar por diferentes razones u otros han sido bloqueados. Lo que sí quiero hacer, quiero detenerme solo un poquitín en la parte de configuración de lo que son las políticas tanto del correo electrónico como de SharePoint para que veáis en qué consiste y cómo se aplican. Por defecto vienen dos políticas, una que es la que viene por defecto dentro del sistema y otra que es la de internal senders. ¿Esto qué quiere decir? Que los correos que se envían internamente dentro de la organización, si están, digamos, esos usuarios licenciados, aunque los ficheros estemos totalmente seguros de que son seguros y que no tienen ningún problema de seguridad, aún así va a pasar todo el filtro que os ha contado previamente, Sebastián. Os voy a mostrar la política que tenemos en Micromouse por defecto y básicamente para que veáis por dónde va la configuración es la parte de CDR, a qué aplica, archivos, estos tipos de archivos, estos tipos de documentos, estos tipos de imágenes. Luego podemos hacer vienen predefinidas ya lo que son unas blacklist, es decir, que todo lo que tenga, todo es modificable, por supuesto, pero por ejemplo, todos los que tengan extensiones 386, AC, ACV, AD, ADP o todas las que vienen ahí, directamente no le permito la entrada a la compañía, salvo que sea necesario. O incluso podemos generar, al contrario, listas blancas, es decir, solo permito este tipo de archivos, que es, dependiendo de lo que sea más cómodo, se puede configurar de otra manera, al igual que los ejecutables, lo típico, jar, execom, bat, etcétera, archivos, en este caso los ISO, los POT, los .pot, que son bastante, nos pueden colar alguna cosa, los POT también a su vez y los RTF, básicamente RTF y texto. Y luego la parte digamos, avanzada de configuración, tendríamos la parte de bloquear los archivos que no tienen extensión, ¿vale? Que lo voy a activar además para que veáis cómo funciona. Todo lo que tenga un password o todo lo que hacer un bypass digital cuando el PDF está, digamos, firmado digitalmente, ¿vale? En este caso lo lógico es que esta opción esté desactivada, ¿vale? Porque ya es muy habitual que nos envíen PDFs firmados electrónicamente, entonces aquí lo que hacemos es no dejarlos pasar, pero es una opción que se puede desarmar, ¿vale? Por otro lado, lo que quiero es que veáis también en la parte, así termina de salvar, bueno, los usuarios a los que están aquí arriba, aquí está asignada la política que hemos configurado y luego igual, en SharePoint funcionaría de la misma manera. La política son muy similares al fin y al cabo lo que son la configuración de políticas, si os fijáis es Content, Design and Control, archivos, documentos, imágenes, lo que es Path Settings, y si os fijáis en la parte de SharePoint lo tengo desactivado, la parte en la cual el PDF puede ir firmado, porque nosotros subimos mucho documento que recibimos en PDF firmados y permitimos la posibilidad, lógicamente, que luego sea subido a SharePoint para ser compartido pues, con los departamentos que correspondan. De igual manera, lo único que tenemos que hacer aquí es marcar los sites que tenemos dentro de nuestro SharePoint para que estén protegidos con ODIX y aquí podemos ver cuando se han creado, qué política ha sido aplicada y sobre qué sites están digamos, siendo efectivas estas políticas. Y como muestro un botón, si yo me voy, por ejemplo, a este site en el cual no tengo nada
y subo una serie de archivos. Imagino que ahora veréis ahí a la derecha cómo están subiendo, cómo están apareciendo. Si os fijáis aquí un status, o sea, hay una columna, una vez que se conecta, lógicamente, como decíamos, nativamente contra nuestro Microsoft 365, se crea una columna nueva que nos dice el estado del firewall, es decir, qué ha hecho con esos documentos, con esos ficheros que hemos subido. Dependiendo de cómo esté Microsoft ese día, y todos sabemos a lo que nos referimos, pues va a ir un poquitín más rápido o un poquitín más lento, porque lógicamente, y sobre todo por el tamaño y la cantidad de ficheros. Normalmente no vamos a hacer subidas masivas a lo que son los sites, siempre y cuando no sea una migración. En condiciones normales vamos a ir subiendo 1, 2 documentos, 3 documentos, y eso es relativamente rápido. De lo que se trata es que lo subamos y dejamos trabajar. Mientras tanto, voy a haceros una prueba de lo que es enviar un correo electrónico utilizando esos mismos o algunos de esos ficheros con los que estamos trabajando, para que veáis el comportamiento que tienen. Como veis, lo que es la configuración en sí es muy sencilla, no tiene mucha complicación en cuanto a lo que es la configuración, ¿vale? Simplemente le daremos a enviar. Si fijáis, voy a hacer un envío interno para no enviarlo nada, puesto que las políticas que tengo las tengo también para uso interno. Igualmente, yo lo envío y una vez que lo envíe, se queda ahí, o sea, es decir, llegará a nuestro exchange, llegará a nuestro buzón. Una vez que llega a nuestro buzón, Odis comprueba que tenemos licencia para hacer esa limpieza, hará la limpieza y nos devolverá el correo. Y mientras tanto, seguramente, como era de esperar, aquí ya está trabajando, es decir, ya está bloqueando o no sanitizando cosas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya está aplicando las políticas de los ficheros que hemos subido. Si yo digo aquí en entradas que he subido, que era un punto ACE, que no se ha dado tiempo a mirarlo, porque he ido muy deprisa a la hora de enseñaros la política, pero si yo pico en este archivo, lo que me va a salir es un mensaje que me dice: este archivo con que no tiene extensión, ha sido bloqueada por la política que hemos configurado previamente. Estos son ejemplos, ¿vale? O por ejemplo, este ha sido sanitizado sin ningún problema. Yo puedo pincharlo y aquí no le he dicho que le he dicho que bloquee todo lo que sea lo que vaya embebido. Aquí he hecho un poco de trampa. Si os fijáis, aquí un enlace en esa imagen de ese señor que en el baloncesto, pero por defecto está desactivado. Aunque yo pinche en la foto, estoy haciéndolo, no hace absolutamente nada. Luego, por detrás sí que le he dicho: oye, sí, tú ponme todas las fotos que tú quieras, pero me sanitizas, es decir, me limpias todo lo que no, cualquier tipo de enlace que pueda haber por detrás. Ya no entro en si el enlace es seguro o no es seguro. Por norma general, cuando enviamos incluso las firmas que enviamos, los enlaces que enviamos son seguros. Pero bueno, nunca cabe, es un vector de ataque que podemos evitar de una forma muy, muy, muy sencilla. El resto, como habéis visto, este está sanitizado. Este nos ha dicho oye, tiene una extensión que no procede. Este nos va a decir 3/4 de lo mismo. Es decir, ha sido bloqueado por el tipo de archivo que es, independientemente de que por detrás nosotros sepamos que es un Word, puede ser tan sencillo que sea un script. Pero intentar engañarnos, vosotros sabéis, siempre con la extensión de, pues esto no arranca. Nos han dicho que resulta que era un PDF. Pues es que se habría equivocado esta persona. Pues lo que hacemos normalmente, inocentemente, es renombrar ese fichero. Si directamente ya le he pasado los botones antivirus para evitar el antimalware, le he hecho el CDR o directamente lo he bloqueado, directamente lo que hago es bloquearlo. ¿Qué ocurre? Cuando aquí me aparecen los que están en cuarentena, o sea, están en cuarentena o están bloqueados, que son todos estos que estáis viendo, nos dice la hora, etcétera, nos dice la razón por la cual ha sido bloqueado.
¿Esto quiere decir que no puedo entregarlo? No, yo me lo podría descargar, ¿vale? Hacérselo llegar al usuario. Previamente yo, como administrador de sistemas, reviso que ese documento adjunto esté libre de cualquier peligro que pueda venir. Pero por política directamente lo bloqueo. Igualmente, yo tengo aquí, puedo ver todo lo que ha pasado, lo que ha sanitizado, efectivamente, enlaces, oye, tiene unos enlaces dentro, no hay ningún problema, sucede, pero si os fijáis en ese archivo que he subido, directamente el enlace está, pero está desactivado. Ya si quieres tú copiar el enlace e ir, eso ya digamos que es una responsabilidad del usuario final, pero por defecto nos da la tranquilidad de que cualquier cosa sospechosa o cualquier cosa que podamos subir a nuestro SharePoint, tenemos la seguridad de que va a estar, digamos, seguro. En este caso, pues, otro ejemplo, en este caso este RTF no está soportado. Como no está soportado, no lo sanitizo y no lo dejo subir o lo bloqueo, que es todo lo que nos aparecía aquí. En cuanto al correo, pues ya nos habrá llegado el correo, bueno, hace ya tiempo que llego porque lo voy a entrar, y veréis aquí el resultado que hemos obtenido. Oye, los 4 adjuntos están prohibidos por la política de autorización y han sido han sido eliminados por Firewall. Contacta con el administrador. Aquí te va a dar más información, te mandan una web. Y si yo me voy a la consola y me voy y veo lo que ha pasado, pues efectivamente me va a decir que, oye, que en ese test que he enviado hace 2 minutos contiene 4 archivos en los cuales, oye, uno no tiene extensión y como lo tengo marcado directamente lo bloqueo. Y el resto los dejo bloqueados es decir, no he enviado ningún fichero, digamos, bueno en esos 4 archivos que he enviado. Si por el contrario lo que hago es enviar el Word, que en este caso no le he dicho que bloquee las extensiones, pero se lo podría decir, o sea, que bloquee los enlaces, voy a añadirlo. Y le digo, oye, el Word que teníamos aquí, envíamelo. Pues la cosa va a cambiar. El mensaje que yo voy a recibir va a ser completamente diferente. Es decir, en todo caso, nuestro tenant en la parte de Exchange y en la parte de SharePoint tenemos una capa más de protección para evitar que nos entre un malware, nos entre algo raro por el correo electrónico y nos evite un montón de quebraderos de cabeza, porque ya sabéis lo que pasa con el malware, con el ransomware y todas estas cosas, que una vez que entran se propagan y lo peor de todo es que luego además hay que rescatarlo. Os voy a enseñar el último ejemplo y si os fijáis en que no es el mismo, perdona, al entrar de nuevo, ¿ves? Ha entrado el correo, se lo ha vuelto a llevar, tarda unos segundos y ahora me lo devuelve. Aquí lo tengo, no he tardado nada en hacerlo. Y me dice que, oye, ha sido limpiado, ha sido sanitizado, ha sido revisado por Firewall y se puede abrir sin ningún problema. Y en este caso, pues bueno, sí tengo acceso al enlace porque no le he dicho en la política de correo interno que, oye, me sanitices lo que son las imágenes embebidas, que sí se lo he dicho en la parte de SharePoint. Este ejemplo quería que lo vierais tanto funcionando como, o sea, habilitado como deshabilitado, para que veáis la potencia del producto. Lo mejor, ponerlo en práctica durante 30 días y vais a ver que vais a tener mucha tranquilidad dentro de lo que es dentro de vuestras empresas y vais a tener información de qué es lo que ocurre dentro de vuestros SharePoint y vuestros Chain en Microsoft 365. Y yo creo que con esta pequeña demo, bueno, pues un poco más que añadir. Yo creo que está bastante claro. No sé si Sebas quieres añadir alguna cosilla más. Yo creo que ha quedado bastante claro. Te doy paso porque ya has cogido la pantalla. Sí, bueno, muchas gracias Antonio por la presentación que nos has hecho. La verdad que es impresionante y a mí lo que más me impresiona ya no solamente la potencia de esta tecnología multiscan y CDR de ODIX, sino en el caso de 365
pues que la integración está a una distancia de un par de clics, porque no tenemos que dotar al sistema de infraestructura propia, es simplemente activarlo en el tenant de nuestro site y empieza a funcionar desde ese momento. Quiero decir que con un ajuste de configuración que por supuesto nosotros os ayudamos a parametrizarlo sin ningún tipo de problema, pero ya está, en ese mismo momento empieza a funcionar y empieza a sanitizar todos los ficheros. Bueno, no os queremos quitar más tiempo, porque teníamos programado una sesión de 30 minutos, nos hemos alargado un poquito más, pero bueno, tenéis la información, tenéis nuestro contacto, con lo cual los siguientes pasos los definís vosotros en función de vuestras necesidades. Odix, la verdad que es una herramienta que yo creo que es crítica para cualquier organización. Yo creo que es de obligado cumplimiento el meter esta tecnología o este tipo de tecnologías dentro de la organización, sobre todo por la tranquilidad que nos da ante ataques basados en fichero y sobre todo con malware de día cero. ¿Vale? Malware que no es conocido y que todos los días está explotando nuevo malware, y los fabricantes anti-malware pues tienen pues un decalaje entre que el malware explota y que tenemos los patrones anti-malware. Entonces es fundamental ya no solamente tener sistemas anti-malware, sino sistemas de ataques de día cero. Cualquier cosa a vuestra disposición. Sí, solo quería añadir, como bien dice Sebas, que ahí tenéis vuestros datos de contacto, tanto a nivel de correo electrónico como de teléfono. Si queréis consultar con nosotros, ya os lo iba a decir Sebas, pero ya lo adelanto yo, os haremos llegar esta presentación, por supuesto, para que la tengáis. Y, por supuesto, también os enviaremos el enlace a lo que es el evento que hemos grabado, por si lo queréis compartir internamente con vuestros compañeros, que yo creo que es bastante interesante. Hemos visto una porción muy pequeña y ya luego ya en casos ya más personalizados, si nos podéis contactar con nosotros, ya os podemos dar más detalles acerca de todo el tema de configuración desde la parte técnica y sobre todo el tema de licenciamiento. Por mi parte, muchas gracias y que paséis un gran día. Gracias y buenos días a todos.